Buenas tardes. Hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el realismo literario en la Argentina, desde sus características principales hasta sus escritores. Pero no podemos hablar de esto sin antes aclarar qué es el realismo. El realismo es una corriente literaria la cual busca como objetivo representar la realidad lo más fiel posible. Para lograr esto, el lenguaje demuestra la situación social de los personajes y la época en que se desarrolla. Se agregan costumbres de esa época, se describe el lugar y la vestimenta y se hace alusión a hechos históricos o lugares reales. Si bien el realismo aparece en la literatura, este no fue exclusivo. En realidad fue un movimiento filosófico y estético que abarcó diversas artes y corrientes de pensamiento. En todas ellas aparece una cierta fascinación por el avance científico. Una vez que sabemos qué es el realismo, vamos a averiguar quiénes fueron sus principales escritores. Néstor Sánchez fue uno de muchos. Este escritor fue el menos expuesto y más extraño de su país, y por la especial manera de componer sus obras, que no solo fueron experimentales, sino también extravagantes y ricas, de temática casi siempre centrada en la ciudad que lo vio nacer. Su vida tuvo gran itinerancia entre los diversos continentes. También tenemos a Gregorio de la Ferrer, quien hizo su debut con Jettatore, la cual había escrito sin tener pensado presentarla, pero gracias a la insistencia de su amigo, este presentó su obra. Luego siguió con Locos de Verano, Bajo las Garras, Las de Barranco y por último Los Invisibles. Y como último escritor tenemos a Roberto Jorge Pairo, quien fue periodista y escritor. Publicó obras como novelas y fantasías sobre las ruinas, el casamiento de Laucha y el falso Inca. Ahora seguirá mi compañero Pato. A fines del siglo XIX y a comienzos del XX, Argentina volvió a un aluvión inmigratorio. El proceso de modificación en la estructura de la población generó una notable tensión. Un verdadero conflicto entre la forma de ser del nativo, dado a la libertad y al individualismo, y a la de los inmigrantes europeos, que traían consigo el ansia del progreso económico, la cultura del trabajo, su disciplina laboral y su sumisión al patrón, por lo que el pueblo criollo se vio relegado de los puestos de trabajo para los cuales se prefirió al extranjero. En tanto, en el terreno artístico, surgió un movimiento que aspiraba a proporcionar una visión objetiva de los conflictos sociales, poniendo el acento en las preocupaciones, deseos y verdaderas condiciones de la vida de las clases populares. Se trataba del realismo. En la Argentina, este movimiento coincide con un momento histórico en el cual se logra la estabilidad política durante la presidencia de Roca. Se pone en funcionamiento el modelo económico del liberalismo, gana espacio la corrupción institucional y la sociedad se vuelve muy heterogénea y pluralista por la fuerte presencia de extranjeros, como ya lo he señalado. Debido a que el interés se centra en los hechos narrados, los géneros que se desarrollan son la novela, el cuento y el teatro. En cambio, la poesía no encuentra espacio. Dentro de este movimiento, la consolidación del teatro nacional llega con tres grandes dramaturgos a principios del siglo XX: Sánchez, Laferrer y Pairo. Por último, voy a hablar de la descomposición del realismo literario. Esta se da debido a que al final de su evolución se encontraban agotados sus presupuestos iniciales y sus obras artísticas no presentaban variedad alguna. El realismo literario se descompone en diversas corrientes que renuevan o modifican sus principios, ya sea seleccionando y desarrollando una de sus ramas, exagerando sus principios estéticos, rehuyéndolos y adoptando los principios opuestos, o mezclándolos en una amalgama, es decir, una mezcla confusa de cosas con distinto origen o naturaleza y algunas veces contrarias, que constituye el llamado posromanticismo, caracterizado por el irracionalismo, el ansia de evasión y un profundo sentimiento antiburgués. Las diversas y más caracterizadas corrientes del mismo son el naturalismo, que exagera y sistematiza al máximo los principios del realismo, según expone el escritor francés Émile Zola. La novela se reduce prácticamente a un documento social, a una instantánea de su época, y pasa a investigar no solo los ambientes burgueses, sino los proletarios y marginales. De él arranca también un tipo de teatro fuertemente social. El espiritualismo, que rehúye los principios del realismo y se interesa por todo aquello que éste detesta, como lo son la religión, el espíritu, el alma de las personas, lo tradicional y lo campesino. A esta corriente llegan escritores como Tolstoy y Galdós. El posromanticismo, propio de la segunda mitad del siglo XIX, que mezcla en distintas dosis realismo y romanticismo, sin lograr superar la íntima contradicción entre estas dos corrientes. La novela Madame Bovary de Flaubert
puede considerarse típica de esta corriente. La novela psicológica, que de las minuciosas descripciones exteriores del realismo se pasa a las interiores, y del narrador omnisciente al monólogo interior. Esta cultivaba una faceta determinada del realismo, no tanto en la descripción física y material de los entornos y escenarios, sino que la atención se centra más bien en los personajes, cuya psicología es lo único que interesa. Así ocurre con el impresionismo de Marcel Proust y los personajes de Henry James, absorbidos por su propio punto de vista. En conclusión, la novela realista empieza a ser dejada de lado frente a otros géneros más evasivos como la novela decadentista, la novela de aventuras, la novela de ciencia ficción, la novela psicológica, la novela policíaca y la novela histórica. Todas las corrientes del postromanticismo desaparecerán con la llamada crisis de fin de siglo y la irrupción de las vanguardias en 1909 con la primera de sus estéticas, el futurismo.